Les saluda Fray Carlos Portillo con la segunda parte del tema La creación en el libro del Génesis, tema que ahora ustedes ven en mi canal Metanoia Carliana y que si lo desean también pueden compartir con los demás, pues este canal es para todos. En el video audio anterior conocimos el primer texto de la creación, un texto hermoso que los judíos nos regalan hecho desde la fe y para la fe. Escuchaban al final los versículos que llevan la frase «Y vio Dios que todo estaba bien». Y cuando crea al hombre y a la mujer, como culmen de todo lo creado, dice «Vio Dios que todo estaba muy bien». Ahora veamos el segundo relato de la creación. Este relato es diferente al primero e inicia mencionando que no hay ninguna vegetación. Si el primer relato surge del agua, aquí parece que es un desierto, pues no había llovido y tampoco había quien labrara la tierra. En este segundo relato no se usa únicamente la palabra Dios, sino Yahvé Dios. Primero nos hace ver que con el agua inicia la vida. Escuchemos. En Génesis 2:5 nos dice: «No había aún en la tierra arbusto alguno del campo, y ninguna hierba del campo había germinado todavía, pues Yahvé Dios no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre que labrara el suelo». En Génesis 2:7, «Pero un manantial brotaba de la tierra y regaba toda la superficie del suelo». Luego viene la creación del hombre del polvo y le da su aliento, su aire, su vida. Planta el jardín. Yahvé hace brotar toda clase de árboles, el árbol de la vida, el de la ciencia del bien y del mal, dándole un mandato: puedes comer de cualquier árbol, menos del de la ciencia del bien y del mal. Si comes, morirás. Pero dice Yahvé: no es bueno que el hombre esté solo, le voy a hacer una ayuda adecuada. Crea animales y aves. El hombre le pone nombres. Pero no le parece al hombre que sea la ayuda adecuada. Viendo esto, Dios hace entrar en sueño al hombre y le quita una costilla y de ella forma a la mujer. El hombre exclama: «Esta sí es carne de mi carne y hueso de mis huesos». Le llamará mujer. Por eso deja el hombre a su padre y a su madre y se une a su mujer, y se hacen una sola carne. Génesis 2:24. Estos están desnudos y no se avergonzaban. Hagamos algunas conclusiones de los dos relatos de la creación. Los dos relatos son distintos. Esto hace ver que son elaborados por dos autores diferentes. Lo que pretenden es que nos demos cuenta que para los judíos Dios creó cuanto existe y al ser humano. Los textos revelan que nuestro origen y el de toda la creación es Dios. Él es el creador, es el Dios de la vida. La primera imagen que tenemos de Dios es la de creador. Dios no es destructor. Dios quiere la vida y un paraíso. Si hay dos relatos, esto quiere decir que no pretenden dar una visión científica de la creación, sino una visión teológica, una visión de fe. Procedemos de Dios, de un Dios único. Muestran la identidad religiosa de Israel, pues es una religión monoteísta. Solo hay un Dios. No son relatos históricos, sino relatos de un pueblo que cree en Dios. Podemos inclinarnos por un relato u otro y no pasa nada, pues en estos relatos no quieren decir que cuando Dios nos creó, lo hizo objetivamente así. Tampoco quiere decir que un relato sea mejor que otro. Cada uno afirma que el Creador es Dios y nada más, pues todo lo cultural, poético o rasgos machistas que percibimos en uno de los relatos son propiamente de la cultura e identidad del pueblo judío. Ahora vamos al proceso que continúa en el capítulo 3,
con esta primera pareja de seres humanos, la caída y la problemática. Parece que la humanidad y ese Edén o paraíso se van deteriorando con una serie de rupturas. Adán y Eva, Caín y Abel, familias y pueblo, diluvio y arcoíris, como nuevo camino de la alianza. En este capítulo 3 del Génesis se nos relata que aparece la serpiente que le contradice a la mujer sobre la prohibición de Dios. Ella comió del árbol y da al hombre también. Cuando viene Dios e interroga al hombre, éste dice que la mujer le ha dado de comer, y la mujer dirá que la serpiente. Dios maldice a la serpiente. En Génesis 3, versículo 14 nos dice: Entonces Yahvé Dios dijo a la serpiente: Por haber hecho esto, maldita seas entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu vientre caminarás, y el polvo comerás todos los días de tu vida. El texto no afirma que Dios maldice al hombre o a la mujer, sino a la serpiente, y de ahora en adelante ya no será un paraíso. El hombre le pone nombre a la mujer, Eva. Génesis 3:20 nos dice: el hombre llamó a su mujer Eva, por ser ella la madre de todos los vivientes. Dios los expulsa del Edén y ahora tienen que ir a trabajar la tierra. Estamos ante la primera ruptura. Luego esta pareja tiene a sus hijos, Caín y Abel. Definidos los dos con diferentes trabajos. Uno cuida el ganado y el otro es labrador. Pero Yahvé no ve propicio el sacrificio hecho por Caín. Escuchemos el texto del Génesis capítulo 4, versículos del 4 al 8. También Abel hizo una oblación de los primogénitos de su rebaño y de la grasa de los mismos. Yahvé miró propicio a Abel y su oblación, mas no miró propicio a Caín y su oblación, por lo cual se retiró Caín en gran manera y se abatió su rostro. Yahvé dijo a Caín: ¿por qué andas irritado y por qué se ha abatido tu rostro? ¿No es cierto que si obras bien podrás alzarlo? Mas si no obras bien, a la puerta está el pecado acechando como fiera que te codicia, y a quien tienes que dominar. Caín dijo a su hermano Abel: vamos afuera. Y cuando estaban en el campo, se lanzó Caín contra su hermano Abel y lo mató. Por esta situación, Caín se ve echado fuera de la presencia de Yahvé. Dios le concederá a Adán otro hijo. En Génesis 4:25 nos menciona: Adán conoció otra vez a su mujer, y ella dio a luz un hijo, al que puso por nombre Set, diciendo: Dios me ha otorgado otro descendiente en lugar de Abel, porque le mató Caín. Luego Yahvé concederá a Set un hijo. En Génesis 4:26 nos dice también: en Génesis 4:26 nos dice: también Set le nació un hijo, al que puso por nombre Enos. Este fue el primero en invocar el nombre de Yahvé. En el capítulo 5 nos ofrecerá una lista genealógica hasta llegar a Lamec. En Génesis 5, del 30 al 32, dice: volvió Lamec después de engendrar a Noé 595 años y engendró hijos e hijas. El total de los días de Lamec fue de 777 años y murió. Era Noé de 500 años cuando engendró a Sem, y a Cam, y a Jafet. En el capítulo 6 nos habla de cómo se va poblando toda la tierra,
y hay desorden, y Yahvé dice en Génesis 6, del versículo 3 al versículo 8. Entonces dijo Yahvé: no permanecerá para siempre mi espíritu en el hombre, porque no es más que carne, que sus días sean 120 años. Viendo Yahvé que la maldad del hombre cundía en la tierra, y que todos los pensamientos que ideaba su corazón eran puro mal de continuo, le pesó a Yahvé de haber hecho al hombre en la tierra, y se indignó en su corazón. Y dijo Yahvé: voy a exterminar de sobre la faz del suelo al hombre que he creado, desde el hombre hasta los ganados, las sierpes y hasta las aves del cielo, porque me pesa haberlos hecho. Pero Noé halló gracia a los ojos de Yahvé. Ahora escuchemos la historia de Noé. Leeré algunos versículos del capítulo 6 para comprender el conjunto del relato de Noé, el arca y el diluvio. En Génesis 6, versículo 9 nos dice: esta es la historia de Noé. Noé fue el varón más justo y cabal de su tiempo. Noé andaba con Dios. Y continúa en el versículo 11: la tierra estaba corrompida en la presencia de Dios, la tierra se llenó de violencias. Y en el versículo 13, dijo pues Dios a Noé: he decidido acabar con toda carne, porque la tierra está llena de violencias por culpa de ellos. Por eso he aquí que voy a exterminarlos de la tierra. Y en el versículo 14 continúa: hazte un arca de maderas resinosas, haces el arca de cañizo y la calafateas por dentro y por fuera con betún. Y Yahvé mandó el diluvio. En Génesis 6, versículo 17 al 18 nos dice: por mi parte voy a traer el diluvio, las aguas sobre la tierra, para exterminar toda carne que tiene hálito de vida bajo el cielo. Todo cuanto existe en la tierra perecerá, pero contigo estableceré mi alianza. Entrarás en el arca tú y tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Y continúa en el versículo 22, así lo hizo Noé, y ejecutó todo lo que le había mandado Dios. Y en el capítulo 7 continúa acerca de las indicaciones que Yahvé da a Noé, y viene el diluvio. En Génesis capítulo 7, versículos del 11 al 12 nos dice: el año 600 de la vida de Noé, el mes segundo, el día 17 del mes, en ese día saltaron todas las fuentes del gran abismo, y las compuertas del cielo se abrieron, y estuvo descargando la lluvia sobre la tierra 40 días y 40 noches. Continúa en el versículo 17: el diluvio duró 40 días sobre la tierra, crecieron las aguas y levantaron el arca que se alzó de encima de la tierra. Y en el versículo 22, todo cuanto respira hálito vital, todo cuanto existe en la tierra firme, murió. Continúa en el versículo 24, las aguas inundaron la tierra por espacio de 150 días. El capítulo 8 no dirá cómo van disminuyendo las aguas y va apareciendo la tierra firme y la tierra está seca. En el capítulo 8, versículo 14, nos dice: en el segundo mes, el día 27 del mes, quedó seca la tierra. Noé sale del arca con su familia y todos los animales. Hace un sacrificio a Yahvé. En Génesis 8:21 nos dice: al aspirar Yahvé el calmante aroma, dijo en su corazón: nunca más volveré a maldecir el suelo por causa del hombre, porque las trazas del corazón humano son malas desde su niñez, ni volveré a herir todo ser viviente como lo he hecho. En el capítulo 9, Yahvé establece la alianza y el signo será el arco iris, y nos cuenta al final que muere Noé. Escuchemos. Génesis 9:1 nos dice: sí, Dios bendijo a Noé y a sus hijos, y les dijo: sed fecundos, multiplicaos y llenad la tierra. Continúa en los versículos del 8 al 9. Dijo Dios a Noé:
y a sus hijos con él. He aquí que yo establezco mi alianza con vosotros y con vuestra futura descendencia. Y en el versículo 11, establezco mi alianza con vosotros y no volverá nunca más a ser aniquilada toda carne por las aguas del diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Y en el versículo 13, pongo mi arco en las nubes, y servirá de señal de la alianza entre yo y la tierra. En el versículo 29, el total de los días de Noé fue de 950 años y luego murió. En el capítulo 10 es otra genealogía terminando con el versículo 32. En Génesis 10, versículo 32 nos narra: hasta aquí los linajes de los hijos de Noé, según su origen y sus naciones, y a partir de ellos se dispersaron los pueblos por la tierra después del diluvio. Y el capítulo final de nuestro tema, el capítulo 11, nos cuenta sobre la Torre de Babel. Sigue otra genealogía y la dispersión. El nacimiento de Abraham, que nos enlaza con el tema siguiente, que será la fe de Abraham, un personaje significativo e histórico del pueblo de Israel. El padre de la fe, nos dirá San Pablo en la carta a los Romanos. Hagamos las conclusiones finales. Todo lo que hemos dicho aquí, ¿para qué nos ayuda en la vida y nuestro crecimiento cristiano? Primera conclusión. Hemos leído los primeros 11 capítulos del libro del Génesis y los hemos visto en un esquema general, dedicando más tiempo a los dos relatos de la creación. Estos 11 capítulos del libro del Génesis pertenecen a un grupo de libros que se llama Pentateuco, que se atribuye como autor a Moisés, pero al leerlos nos damos cuenta que más bien son varios autores y tradiciones teológicas que los formaron. El Pentateuco es la parte central para todo judío, pues es lo que ellos llaman la Torá, es decir, todas sus leyes y normas. Ahí está su identidad, su creencia en un solo Dios y su pasado. Segunda conclusión. El relato de los 11 capítulos del Génesis nos llevan a comprender un orden, los orígenes, la creación, la ruptura de ese orden y paraíso de los inicios por parte del hombre y la mujer, ruptura de ese mismo orden en las generaciones posteriores, Caín y Abel, y posteriores hasta el diluvio. Este orden nos aclara que los autores nos transmiten una experiencia de fe y no pura historia objetiva, como lo entendemos ahora nosotros en el siglo XXI. El interés es contar su fe y su creencia en Dios o en Yahvé, el Creador. Nosotros también profesamos que Dios es Creador y que es un Dios bueno. En esto Jesús en los Evangelios, en el Nuevo Testamento, irá más allá, pues nos dice que Dios es Padre, y le podemos decir en la oración Padre nuestro. Tercera conclusión. Que Dios hace las cosas bien y para bien del hombre. No es un Dios castigador y vengativo, aunque veremos que en algunos momentos aparece esta imagen de Dios temible en el Antiguo Testamento, pero es en menor proporción. Lo ratifica en estos 11 capítulos que acabamos de escuchar. Yahvé no volverá a destruir, sino que establece una alianza con Noé y sus descendientes simbolizada en el arco iris que nos lo recordará. Cuarta conclusión. El primer relato de la creación en 6 días no pretende mostrarnos una teoría científica de la creación, tampoco una teoría evolucionista de la humanidad, sino que los judíos nos dicen que ellos creen, tienen una fe en el único Dios y que ese Dios es creador. Ninguno de nosotros cristianos hoy en día tenemos que decir que Dios creó todo en 6 días o en 6 largos periodos. De hecho, hemos constatado que los dos relatos de la creación son completamente distintos y no puede ser que Dios ha hecho 2 creaciones. Según estos relatos, Dios
no se puede contradecir creando al hombre y a la mujer en igual dignidad y después ver que crea a la mujer para la complementariedad. Los textos no pretenden contarnos una realidad histórica, sino la fe de un pueblo que cree en que Dios es el origen y que todos somos creados por Él, y por tanto tenemos la misma dignidad hombre y mujer. Si hay diferencias en los relatos es por motivos de quienes escriben diferentes autores. Quinta conclusión. Nos afirman los textos que la creación no es obra de varios dioses, sino de un solo, y ante las tradiciones de Mesopotamia, que hablaban de astros como dioses, los judíos dicen, Dios ha creado el sol, la luna y todos los astros. Por eso nosotros los cristianos no tenemos varios dioses, sino Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, un solo Dios. Pero más todavía tenemos un Dios que ha bajado a nuestra historia, se hace uno como nosotros, lo hemos visto y lo seguimos viendo. Jesús es un hombre bueno, un Dios bueno, profeta, sanador, liberador, salvador que da la vida por ti y por mí, por el nuevo pueblo de Dios que somos todos nosotros los cristianos. Sexta conclusión. En el relato primero de la creación, como ustedes notaron, remarco los versículos donde Dios ve que lo creado es bueno, y cuanto crea el hombre y la mujer, y cuando crea al hombre y a la mujer dice, es muy bueno. Esto nos ayuda a todos a descubrir que frente a lo creado, a la creación, al desarrollo de hoy en día en todos los campos del ser humano, pues nosotros somos también creadores. Tengamos una postura optimista, una postura de respeto a lo creado, una postura de cuidado. Que todo sirva para el bien de la mujer y el hombre, para la gloria de Dios. Y no olvidemos que la gloria de Dios es que el hombre viva y que el pobre viva. Séptima conclusión. Fuimos creados a imagen de Dios. Estamos en una posición de relación con Dios y tenemos la misma dignidad todos. Óigase bien, todos. No hay gente de primera clase y gente de segunda clase. Todos en la iglesia a los que pertenecemos somos iguales en dignidad. El sacristán y el papa, el lector y el cardenal, el que hace el aseo y el obispo, el que celebra la palabra en la montaña y el sacerdote, el indigente y el líder de la comunidad. No olvidemos esto, pues hace mejorar nuestras relaciones interpersonales y la relación entre los miembros de la Iglesia. No hay superioridad del hombre sobre la mujer, ni de la mujer sobre el hombre. El evangelista Mateo no dirá, todos somos hermanos. Octava conclusión. Y finalmente el diluvio. No quiere decir el relato que así sucedió, sino que la humanidad se ha corrompido y es necesario que esta humanidad cambie, se lave. Así el diluvio se relacionará con la salida del pueblo oprimido en Egipto cuando pasa por el Mar Rojo, y con el bautismo que recibimos nosotros cuando pequeños. No porque intranquiliza a Dios su maldad, sino porque Él quiere establecer una nueva alianza que la humanidad ha roto. Pide a Noé que construya el arca, lo salva y la humanidad continúa. Para finalizar, hagamos una oración según el libro de la Sabiduría, capítulo 9, versículos del 1 al 4. Dios de los padres, Señor de la misericordia, que hiciste el universo con tu palabra y con tu sabiduría formaste al hombre para que dominase sobre los seres por ti creados. Administraste el mundo con santidad y justicia, y juzgase con rectitud de espíritu. Dame la sabiduría, que se sienta junto a tu trono, y no me excluyas del número de tus hijos. Hay muchas más conclusiones a las cuales ustedes pueden llegar a leer más detenidamente los 11 capítulos del Génesis. El próximo miércoles, el tema será la fe de Abraham y cómo la historia de los hombres de fe inicia con él.
por consiguiente para el pueblo judío y para nosotros también, pues Abraham es nuestro Padre en la fe. Paz y bien.